Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Nuevamente para mí es un gusto el poder entrar a tu hogar a través de este medio. Agradecemos a Dios porque podemos seguir avanzando. Quiero decirte que estamos ya a escasos 8 capítulos de concluir el libro de Mateo. Ha sido una gran bendición para mi vida. Han sido meses impresionantes, ¿verdad? Ya llevamos más de 60 clases, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que el Señor nos ha fortalecido y nos ha dado la sabiduría en todo este tiempo, porque cada vez que escudriñas la palabra de Dios, cada vez que tú profundizas en la palabra de Dios, aprendes y tu espíritu crece y tú te desarrollas más, y ese es el objetivo, ese es mi deseo como tu pastor, el que tú puedas seguir creciendo, puedas seguir avanzando. Y mirábamos en el capítulo 19 una historia acerca de cómo Jesús muestra al joven rico, ¿verdad? Todos los mandamientos. Le dice que para ser salvo él debe de cumplir todos los mandamientos, sabiendo Jesús que pues para los hombres es imposible, ¿verdad? Salvarte por obra, salvarte por una buena acción. Es imposible, ¿verdad? Por eso tenemos que acudir a la gracia. La gracia es el regalo inmerecido que Dios nos da a través de su Hijo Jesús. Y Jesús habla con el joven rico y le dice que una cosa le falta para poder ser perfecto, y es vender todo lo que tiene, dárselo a los pobres y venir y seguirlo. Y entonces eso se le hizo difícil al joven, se entristeció porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús da un mensaje impresionante donde le dice que pues verdaderamente es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, que es más fácil entrar a un camello por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Y yo te explicaba que cualquiera de las dos situaciones merecen un milagro de parte de Dios. Hablamos de que para que un camello pueda entrar en el ojo de una aguja, pues debe haber un milagro. De la misma manera, para que un rico pueda entrar en el reino de los cielos, pues también debe de haber un milagro, ¿verdad? Un milagro de parte de Dios, un milagro de cambiar su corazón, porque verdaderamente es difícil, ¿verdad? Cuando el corazón de las personas está puesta y posicionada en las riquezas, es difícil que ellos puedan acceder a reconocer que pues eso es cosa superficial, ¿verdad? Y lo más importante es dedicarle a lo eterno, y eso es algo difícil de entender, pero aquí Jesús lo muestra, ¿verdad? Aquí les dice que pues es difícil que un rico entre al reino de los cielos, ¿verdad? Pero no imposible, porque dice, aquí despuesito le dice, pero para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Cuando los discípulos le preguntaron, bueno, pues entonces ¿quién va a poder ser salvo? Y le dice, pues es que para los hombres es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Y verdaderamente para Dios todas las cosas son posibles. Si lo entendemos desde el punto de vista espiritual, nos vamos a poder dar cuenta que para Dios todas las cosas son posibles, ¿verdad? Si lo vemos en el terreno natural, pues nosotros mismos vamos a querer ponerle bloqueos a Dios, porque lo vamos a ver desde un punto de vista natural. Entonces Pedro dice que le habla y le dice, Señor, pues nosotros hemos dejado todo por ti, te hemos seguido. Y le dice el Señor Jesús, bueno, sí, pero todo aquel que ha dejado padre, madre, esposa, hijos por seguirme a mí, recibirá 100 veces, Lucas dice, recibirá 100 veces en esta vida, y en la postrera la vida eterna, ¿verdad? Pero en el versículo 30, y va ligado mucho a lo que vamos a ver el día de hoy, le dice, pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primero, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que no te sientas, ¿verdad? Mejor que otras personas únicamente porque tú tienes más tiempo en el caminar con el Señor. No te sientas mejor que otras personas porque tú ya tienes un largo recorrido, sino sé de corazón humilde, corazón enseñable. Siempre podemos aprender hasta de las personas nuevas que acaban de llegar a la iglesia, de las personas nuevas. Siempre Dios nos puede mostrar algo para que nosotros aprendamos, y a veces ellos que son nuevos también tienen más privilegios que nosotros mismos, que tenemos más tiempo en el caminar del Señor, y a eso se le llama gracia, ¿verdad? Porque nada podemos hacer nosotros para reclamarle a Jesús, de decirle, Señor, nosotros hemos hecho esto, nosotros hemos hecho lo otro, así es que merecemos más que ellos, ¿verdad? No, porque eso es lo que define la gracia, un regalo inmerecido, y lo que nosotros tenemos en la salvación con Jesús es disfrutar la gracia, ¿verdad? El regalo inmerecido que Dios ha dado a la humanidad es su muerte y su resurrección, y que a través de él
nosotros podemos alcanzar la salvación, ¿verdad? Y eso es tanto para mí, que conocí a lo mejor al Señor desde los 11 años, como para una persona que viendo más o menos una esperanza de vida de 70, 80 años, para una persona que conoció al Señor Jesús en el último año de su vida, pues también va a ser salvo, ¿no? Porque es la misericordia de Dios la que se muestra en ese aspecto, ¿verdad? Y en el capítulo 20, el Señor, ligado a esto, recordemos que antes la Biblia no estaba dividida por capítulos ni versículos, así es que todo esto conforma la parte de la misma historia. En el capítulo 20 el Señor les da una parábola, ¿verdad? Acuérdate que el Señor Jesús les hablaba por parábolas, ¿verdad? Les hablaba por anécdotas para que ellos entendieran, y aquí la Reina Valera lo encabeza y lo nombra como los obreros de la viña, ¿verdad? Y me gustaría hacer una oración para iniciar este estudio. Ahí donde tú estás, si gustas acompañarnos, si puedes acompañarnos en esta oración, te lo agradecería. Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, porque sabemos que de ti proviene toda buena dádiva, de ti proviene todo don perfecto, Señor. Sabemos que tú tienes misericordia de nosotros en este tiempo, Señor, y a ti te ha placido alcanzarnos, a ti te ha placido darnos un lugar en tu reino, Señor, y agradecemos eso con todo nuestro corazón, porque sabemos, mi Dios, que tú has tenido cuidado de nosotros desde el principio hasta el final. Señor, ponemos este estudio en tus manos y rogamos con todo nuestro corazón, Señor, que cada persona, cada lector, mi Dios, persona que está escuchando este audio, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo confortándolo, trayendo fortaleza, trayendo una esperanza, trayendo una nueva vida para él, y que esta semilla caiga en su corazón y pueda dar fruto al 100%, Señor, que pueda, Señor, ser una cosecha al 100%, y, Señor, por un carbón encendido en mi boca, y que únicamente palabra inspirada por ti pueda salir de mi boca. Te damos gracias en esta mañana, ponemos todas las cosas en tus manos, bendice el fruto de nuestras manos, fortalécenos, guárdanos para poder seguir adelante, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, amén. Muy bien, capítulo 20, versículo 1 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario el día, los envió a su viña, ¿verdad? Aquí vemos esta historia y es un hombre rico, un hombre que tenía, se puede decir, muchas hectáreas sembradas de viñas, ¿verdad? Los que conocemos a Antonio Tielo, ¿verdad? Y hemos estado en el rancho donde trabaja Antonio Tielo, nos hemos dado cuenta cómo hay muchas viñas sembradas, algo impresionante. Y cuando hemos ido al Valle de Guadalupe y hemos mirado por ahí todos los sembradíos de viñedos, pues nos podemos imaginar esta historia, ¿verdad? Era un hombre que tenía muchas propiedades, era un hombre rico, era un hombre adinerado, un padre de familia que tenía muchos sembradíos, y era tiempo de cosecha, era tiempo donde estaban hablando a hombres para que pudieran ir a cosechar, a levantar el fruto, porque era importante. Recuerda que el fruto se levanta en su tiempo, y siempre que la palabra de Dios habla de un tiempo de cosechas, porque sabemos que estamos hablando pues de los últimos tiempos, ¿verdad? El tiempo de cosecha, cuando Jesús dijo, alzó sus ojos y tuvo compasión de las multitudes, porque eran muchas, y dijo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos, ¿verdad? O sea, ya estaba lista la cosecha, pero había pocos obreros. Entonces, cuando el Señor habla de una cosecha, pues se habla de almas, ¿verdad? Almas que van a venir a ser rescatadas para la gloria y para la honra del Señor. Entonces dice que este hombre rico, este hombre agricultor, salió a buscar, y dice que se encontró a unos obreros y convino con él. O sea, está hablando de que hizo un trato con ellos, ¿verdad? Está hablando de que hizo un trato con ellos por el día y les ofreció un denario. Recuerda que el pago común en aquel tiempo para un día de trabajo era un denario, ¿verdad? Así como cuando Jesús pasó con los apóstoles, con Pedro, con Santiago y con Juan, y estaban ellos en la barca y les dijo: ven, síganme. Así también este hombre llega y les habla, y entonces
les habla para que ellos vayan a trabajar con él. Entonces dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, ¿verdad? Regresándonos un poquito al versículo 1, dice, salió de mañana. Se cree que en aquellos lugares, en el pueblo judío, el horario para salir a trabajar comúnmente era a las 6 de la mañana, ¿verdad? Entonces quiere decir que este primer grupo de personas las contrató a las 6 de la mañana. Entonces dice en el versículo 3, dice, saliendo cerca de la hora tercera del día. La hora tercera del día es a las 9 de la mañana, ¿verdad? Así es como se divide el reloj de los judíos. A la hora tercera es las 9 de la mañana. Y dice, vio otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, también vosotros, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Ya con ellos te das cuenta que con ellos no llegó a ningún acuerdo, a ellos no les prometió absolutamente nada. Ellos únicamente, como ya tenían 3 horas de desfase, dijo, pues bueno, o sea, ellos estaban conformes y dijeron, bueno, nos va a dar lo justo, porque el horario de trabajo era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces ellos dijeron, bueno, nos va a descontar estas 3 horas y entonces nosotros vamos a adquirir algo que a lo mejor ni siquiera teníamos planeado ganar en este día, pero pues este hombre nos ha hablado para trabajar en su viña, así es que vamos a trabajar y yo sé que él nos va a dar lo justo, ¿verdad? Entonces dice, y le dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Dice el versículo 5, y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. O sea, la hora sexta son las 12 del día y la hora novena son las 3 de la tarde, ¿verdad? Los que fue por la hora sexta, pues ya nada más trabajaron mediodía, y por los que fue a la hora novena, pues que eran las 3 de la tarde, pues ya nada más les quedaban 3 horas de trabajo, e hizo lo mismo. Entonces también les dijo a ellos, ¿sabes qué? Te voy a pagar lo justo, vas a trabajar a mi viña, me urge que trabajes en mi viña, y yo te voy a dar lo justo, ¿verdad? Y en el versículo 6 dice, y saliendo cerca de la hora 11, o sea, alrededor de las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, hey, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, pues porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo, ¿verdad? Te das cuenta cómo ya con los demás grupos de personas, él ya no quedó en ningún precio, únicamente con los primeros, que fueron los que él contrató por un denario al día. Dice el versículo 8, dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, y comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiera yo con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos, ¿verdad? Aquí vemos nosotros ya en términos generales la historia de este hombre que tenía la viña, y entonces dice que cuando ya les empezó a pagar a cada uno de ellos, pues primero jaló a los que llegaron a la última hora, a las 5 de la tarde. Entonces todo fue planeado, todo fue con un objetivo, ¿verdad? El Señor Jesús les quería mostrar algo a estas personas, a través de este ejemplo les quería mostrar que las primeras personas que fueron llamadas, pues verdaderamente ellos iban a empezar a sacar conjeturas, ¿no? Como miraron que a los últimos que llegaron a las 5 de la tarde se les dio un denario. Entonces ellos empezaron a pensar, wow, o sea, nosotros hemos trabajado más, nosotros hemos estado en el calor del día, nosotros nos imaginamos que este hombre
pues va a tener compasión de nosotros y nos va a dar más de lo que nosotros hemos trabajado, ¿verdad? Más de lo que les dieron a ellos. Si a ellos les dieron 1, pues nosotros hemos trabajado todo el día, vamos a recibir mucho más que ellos, pero cuando ya viene el pago y se les da el pago, les da exactamente lo mismo. Entonces aquí el Señor Jesús nos está dando un principio importante, ¿verdad? Y es el principio de la gracia. El Señor, dice la palabra de Dios, que hemos sido salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Cada vez que tú escuches hablar de gracia, estamos hablando del regalo inmerecido de Dios, ¿verdad? Nosotros estamos en este tiempo en la dispensación de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ha tenido misericordia de nosotros a través de la muerte, a través de la resurrección de su Hijo. Y entonces aquí nosotros podemos ver lo que te decía en el ejemplo anterior, ¿verdad? Yo puedo haber sido rescatado o haber sido alcanzado por el Señor en una edad corta, a los 11, 12, 13 años, y toda mi vida trabajar para la obra del Señor, y no por eso a mí me hace todavía exigirle al Señor más pago para mí de la salvación que una persona que fue rescatada a sus 70 años o quizás en su lecho de muerte, ¿verdad? No puedo exigirle yo, porque el Señor, cuando a mí me habló, Él me dijo: mira, yo he muerto en la cruz del Calvario para que tú puedas ser salvo. Si crees en mí, serás salvo, serás llamado mi hijo, ¿verdad? Juan 1:9 dice, Juan 1:9, 10, 11 y 12, dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, esto es los que creen en él, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es lo que Jesús acordó conmigo, con mi persona? Acordó la salvación, que si yo entregaba mi vida, Él iba a traer salvación, ¿verdad? Entonces yo no le puedo exigir al Señor que me bendiga y que me diga: ¿sabes qué, Señor? Pues yo te he servido toda la vida, así es que quiero que me bendigas con una casa grandísima, y quiero que me bendigas con un carro del año. Señor, te exijo el pago por mi trabajo, por estos años que yo te he servido. No, de ninguna manera. Yo le sirvo al Señor por agradecimiento, y el Señor acordó conmigo de que yo, si le sirvo, Él me iba a dar la salvación, ¿verdad? Si yo creo en Él, Él me iba a dar la salvación. Y es lo mismo para cualquier persona que se acerca con un corazón dispuesto y con un arrepentimiento en su corazón, con el deseo de cambiar, con el deseo de ser renovado. Así es que no importa que tú acabes de conocer al Señor, si tú estás escuchando esta grabación y tú acabas de conocer al Señor, no importa, porque si Cristo viene, estamos esperando nosotros la venida del Señor Jesús, que venga por su iglesia. Si Cristo viene en este momento y tú aceptaste a Cristo en tu corazón y cambiaste tu estilo de vida, aunque haya sido el día de ayer, ahora por un nuevo estilo de vida, y el Señor ha transformado tu corazón y te has arrepentido de tus pecados, y el arrepentirte recuerda que es un cambio radical de actitud. En este momento, si Cristo viene por su iglesia, tú te vas también y alcanzas la salvación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los postreros serán los primeros y los primeros serán los postreros, ¿verdad? Y al final el Señor cierra con algo muy impresionante, ¿verdad? Algo que quizás pues es doloroso para la iglesia, porque dice: muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que muchos son llamados y pocos los escogidos? Pues que a muchos se les va a hablar del mensaje de salvación, a todas las personas que están, porque dice la palabra de Dios que el evangelio tiene que ser disperso por todos los confines de la tierra, y entonces es cuando va a venir el Señor Jesucristo. Entonces todas las personas van a recibir el llamado, todas las personas son candidatas para ser llamados de parte de Dios, pero pocos van a ser escogidos, ¿verdad? ¿Por qué pocos van a ser escogidos? Porque la clasificación para que tú seas escogido por Dios es que tengas un arrepentimiento en tu corazón, un arrepentimiento sincero, un deseo de cambiar, un deseo de dejar la vida anterior, un deseo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que las obras de la carne son iras, contiendas, disensiones, herejías, maledicencias, fornicaciones, borracheras, adulterios y todas esas clases de pecados que se practican. Todo aquel que practica esta clase de pecados no heredará el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, ellos fueron llamados, pero si siguen practicando el pecado, entonces no van a poder ser escogidos. Entonces yo te invito
a ti que escuchas este audio, a ti que estás escuchando este mensaje, que con todo tu corazón vayas depurando cada parte de tu vida, cada acción, cada práctica que a lo mejor es incorrecta delante de la presencia de Dios, que tú la cortes de tajo, que tengas un arrepentimiento genuino en tu corazón, un cambio radical de actitud, que dejes todo lo que está en tu vida pasada por seguir a Cristo, ¿verdad? Así como cuando Jesús habló a Pedro, a Juan y a Santiago, ellos dejando todo, le siguieron, ¿verdad? Así como cuando el Señor Jesús se acercó a Mateo, dice que Mateo se levantó del banco de los tributos y le siguió también. Así, de esa misma manera, si el Señor Jesucristo te está hablando en este tiempo para que tú cambies tu vida, que dejes tu vida pasada, dejes todas las prácticas que no le agradan a Él, es el tiempo indicado en este momento de que tú dejes todo eso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, muchos son llamados, pero dentro de ti está la decisión de estar dentro de los escogidos, ¿verdad? ¿Cómo vas a poder estar dentro de los escogidos? A través de una decisión genuina de cambiar tu corazón, de cambiar el estilo de vida que estabas viviendo, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor Jesús les muestra una historia impresionante, ¿verdad? Que hace referencia a la gracia de Dios, que la gracia es para todos nosotros. Todos los días tenemos nuevas misericordias de parte de Dios. El día de hoy que nos levantamos estamos experimentando misericordias nuevas de parte de Dios. El día de hoy que abrimos nuestros ojos, estamos experimentando una misericordia nueva de parte de Dios. Y eso es lo bonito, ¿verdad? Eso es lo bonito, porque el Señor extiende su misericordia cada mañana. Así es que el Señor les dice aquí, ¿a poco no me es lícito a mí hacer lo que yo desee con mis bienes, verdad? Si Él quiere bendecirte a ti o quiere bendecir a la otra persona, nosotros como hijos de Dios no debemos de estar celosos de nadie. Si Dios quiere bendecir de una forma poderosa a la otra persona, también Dios te ha dado tu parte, y Él nunca es injusto contigo, ni tampoco se olvida la obra que tú haces para Él y que tú le sirves, ¿verdad? Versículo 17, en la Reina Valera lo menciona como Jesús anuncia su muerte, ¿verdad? Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Versículo 17 dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, ¿verdad? Aquí Jesús necesitaba subir a Jerusalén porque se estaba acercando la Pascua. Aquí ya en esta historia estamos, en este punto de la historia, nosotros estamos ya cerrando el ministerio de Jesús, ya estamos nosotros culminando con todo lo que Jesús hizo, ¿verdad? Hablamos al principio de cuando Jesús comenzó con su año de inauguración. Recuerda que Jesús vivió 3 años, comenzó con su año de inauguración, después comenzó con su año de la popularidad, donde ya en todas partes era conocido, ¿verdad? Y en este último año, en este último tiempo, es conocido como el año de la pasión, ¿verdad? El año donde Jesús murió, donde Jesús ya muchos no lo querían, ¿verdad? Así como era muy amado por muchas personas, pues también era muy rechazado, ¿verdad? Aquí estamos en un punto donde Jesús ya está haciendo los últimos movimientos finales para ser entregado, para ser crucificado, para morir en la cruz del Calvario y para que se cumpla todo lo que fue escrito por los profetas 600 y 700 años antes. Entonces aquí cuando dice que Jesús subió a Jerusalén, era necesario que subiera a Jerusalén porque se estaba a punto de celebrar las fiestas de la Pascua, una fiesta judía, ¿verdad? Que los judíos de cualquier parte del mundo donde estuvieran, ellos se celebraban alrededor de 7 fiestas los judíos, y ellos tenían se puede decir como la obligación de estar por lo menos en una de las 7, ¿verdad? Y entonces, pues como Jesús y los discípulos vivían cerca de Jerusalén, de la zona, ¿verdad? Pues ellos iban a la fiesta de la Pascua. Entonces era necesario que Jesús fuera a Jerusalén. Entonces, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, ¿verdad? Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Aquí dice la palabra de Dios, fíjate cómo
¿quiénes eran los que iban a aprender a Jesús? ¿Quiénes eran los que iban a tomar a Jesús para condenarle a muerte? Los principales sacerdotes, ¿verdad? Sus mismos hermanos, la misma gente de su raza, los sacerdotes. Recuerdas que había los sacerdotes que estaban en la sinagoga, los principales sacerdotes, se puede decir, los que estaban en el templo sirviendo, los que estaban en el templo recibiendo los sacrificios del pueblo. Cuando se hacían las fiestas, se tenían que reportar con los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes ya tenían tiempo siguiendo a Jesús, por la cuestión de que ellos decían que Jesús blasfemaba al decir que era el Hijo de Dios, de que ellos estaban esperando a un Mesías que iba a venir como un guerrero, ¿verdad? Como un rey militar, un rey político que iba a vencer a Roma en aquel tiempo. Recordamos que ellos seguían creyendo que el rey de los judíos, el Mesías, era un salvador que iba a venir con espada a destruir el imperio romano que los tenía aprisionados, ¿verdad? Que los tenía bajo su yugo. Pero el Señor Jesucristo no vino sino en un reino espiritual, un reino que se trataba de ser sumiso, un reino que se trataba de ser humilde, un reino que se trataba únicamente de compartir la palabra que provenía del cielo a través de su forma de ser, a través de su vida impecable. Era la forma en cómo él iba, dice Colosenses, ¿verdad? Él no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y aún en su condición, ¿verdad?, de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, pero no cualquier muerte, sino una muerte de cruz, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes eran los que estaban persiguiendo a Jesús? Los principales sacerdotes, ¿verdad? Los principales judíos, ¿verdad? Que eran líderes políticos, líderes religiosos en ese tiempo, eran los que estaban tratando de condenar a Jesús a muerte, ¿verdad? Y los escribas, que recordamos que en aquel tiempo no había imprentas, entonces había personas que transcribían las leyes de Moisés y pues se repartía al pueblo, ¿no? O se escribían libros sobre las leyes de Moisés. Entonces los escribas, que también estaban muy apegados al templo, y ellos iban a condenarlo a muerte, pero dice ahí que ellos lo iban a entregar a los gentiles porque no les era lícito echar mano a ellos y cumplir, o sea, no podían ellos matar a un judío por sus propias creencias o por sus propias tradiciones. Aquí los únicos que tenían autoridad en el tiempo de Jesús para poder latillar o para poder crucificar o para poder decapitar, pues era el imperio romano. Entonces en ese tiempo ellos formularon todo de manera en que Jesús fuera entregado a los romanos, que fuera entregado a los principales reyes en aquel tiempo, Poncio Pilato, el César y todos ellos que estaban, a Herodes, aquellos que estaban, ¿verdad?, al frente de Roma en ese tiempo. Ellos, pues ellos iban a entregarlos, iban a entregar a Jesús ante ellos. Entonces aquí es donde dice, y le entregarán a los gentiles, ¿verdad? Porque recordamos que todos los que Jesús nombra como gentiles son todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Está hablando de los romanos. Y verdaderamente así pasó, ¿verdad? Aquí dice, le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, y tal cual, ¿verdad? Como Jesús lo describe, les estaba explicando a los apóstoles. Yo entiendo que Jesús hablaba mucho a los discípulos con parábolas, pero aquí verdaderamente Jesús les estaba hablando literalmente, aunque sus discípulos al leer la escritura, me doy cuenta que ellos no mostraron ninguna alerta, porque a lo mejor pensaban que Jesús les estaba hablando en parábolas o les estaba hablando simuladamente, porque ellos estaban esperando también un rey político, ¿verdad? Un rey que viniera a vencer al imperio romano todavía. Entonces, por eso, y vemos una pregunta, ¿no?, que le hacen a Jesús y le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? ¿Verdad? Porque todavía ellos creían que Jesús iba a pelear contra el pueblo romano, contra el imperio romano y vencerlo, ¿verdad? Pero aquí vemos que Jesús les dice, mira, voy a ser entregado a los gentiles para que me escarnezcan, para que me azoten y para que me crucifiquen. Al parecer es la primera parte donde Jesús habla y menciona sobre la muerte en la cruz, ¿verdad? Y verdaderamente fue algo muy doloroso, ¿verdad? Por ahí hay una película de Mel Gibson muy sangrienta, que más o menos se asemeja, ¿no?, a lo que Jesús vivió.
¿verdad? Dice que le arrancaron las barbas, que golpearon su cara de una forma impresionante, de manera en que su cara era como una masa de carne, ¿verdad? Le pusieron la corona de espinas, lo latigaron. Según la tradición judía, dice que el máximo de latigazos que podía recibir una persona eran, creo que entre 39 y 40, ¿verdad? Pero bueno, lo latigaron, lo abofetearon, hicieron escarnio de él, se burlaron de él, escupieron, y él, teniendo la capacidad y el poder de pedirle a Dios que le mandara una legión de ángeles y destruir a todos los soldados romanos, como en la antigüedad el pueblo de Israel era librado por la mano de Dios. Jesús tuvo la oportunidad de hacer todo eso, pero él sabía que cualquier golpe, que cualquier vituperio, que cualquier azote que él estaba recibiendo iba más allá, ¿verdad? No valía tanto como el permitir que lo hicieran, porque el proyecto de la cruz era un proyecto mucho más grande, que iba a perdurar a través de la eternidad, ¿verdad? Por eso es que él se aguantó todos estos golpes, por eso es que, aunque él no hizo absolutamente nada, porque él era inocente, ¿verdad? Como decía Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Él no merecía ser castigado, él no merecía ser latigado, él no merecía haber sido vituperado, él no merecía que le hubieran arrancado las barbas, que le hubieran destruido el rostro, él no merecía que le hubieran sacado sangre hasta de donde no te imaginas, a golpes. Él no merecía nada de eso. Sin embargo, él permitió todo eso por amor a ti y por amor a mí. Y entonces en ese contexto histórico, en este contexto de lo que nos muestra su palabra, nosotros debemos de amar al Señor Jesús con todo nuestro corazón. Y yo te invito este día a que tú ames al Señor con todo tu corazón y no esperes quizás que te dé nada, no esperes a lo mejor nada de Jesús aparte de lo que ya te ha dado, porque nosotros debemos de estar agradecidos por lo que Él ya hizo, no por lo que va a hacer. Como aquella mujer que dice que llegó y derramó el perfume caro sobre los pies de Jesús. Ella no derramó el perfume en los pies de Jesús como ofrenda para que Jesús le diera algo más, sino que ella lo hizo en agradecimiento por lo que Jesús ya había hecho. En ese mismo contexto, en esa misma mentalidad, con ese mismo corazón, ama al Señor Jesús. Aquí Jesús está a punto de morir, a punto de ser crucificado. Sigue preparando a sus discípulos, sigue preparando a sus apóstoles para el tiempo final. Y aquí les dice que era necesario que Él muriera, pero había de resucitar al tercer día. Y el milagro de Jesús no radica en su muerte, porque muchos murieron, no radica en su muerte, sino en el milagro de la resurrección. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te dejo con esto y nos vemos en la siguiente clase.